Dándole seguimiento al curso de técnicas de investigación documental y a nuestro último video tutorial, vamos a abarcar hoy los obstáculos socioculturales, además del capítulo número 2 denominado el método y el capítulo 3 denominado la técnica. Recordemos que el investigador, dentro de su proceso de investigación, en el transcurso de averiguar la verdad objetiva, se va a encontrar con dos elementos muy importantes, que es la objetividad y la subjetividad. Recordemos que objetividad es todo aquello que está dado en el conocimiento científico y que lleva un respaldo determinado. Caso contrario a la subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad, existe una influencia externa que permite desviar la investigación a una situación que no nos permite ver o obtener la verdad objetiva. Esa subjetividad puede influir por muchos aspectos, como lo son los obstáculos socioculturales. Así que acompáñanos en el video tutorial para ver a continuación los obstáculos socioculturales. Dentro de los obstáculos socioculturales podemos determinar o definir que son limitaciones que tiene el investigador para encontrar la verdad objetiva. Estas limitaciones están influenciadas por la sociedad y la cultura en el lugar de donde nosotros nacemos o vivimos. Es por eso que el primer obstáculo sociocultural se denomina etnocentrismo. La teoría establece lo siguiente y nos dice: significa la tendencia a elegir los valores y las costumbres del grupo en que uno ha nacido y ha sido educado como una norma infalible de juicio y valoración. Las conductas de cualquier otro grupo sociocultural, en consecuencia, cualquier valoración de vida distinta será despreciada hasta el punto de vista de verla como incivilizada. El etnocentrismo se puede ejemplificar. Nosotros los guatemaltecos estamos arraigados a una cultura en la cual nacimos, en nuestro estilo de vida y en nuestra forma de alimentar. Regularmente nosotros nos alimentamos con verduras, frutas, carnes y algunas comidas típicas de la región de donde nosotros vivimos, como podrían ser frijoles, huevos revueltos, algún tamal, etc. Sin embargo, existen otras culturas que los alimentos de ellos son completamente diferentes a los de nosotros. Entonces podemos ver como extraño los diferentes alimentos. Hay algunos países que comen perro. Entonces nosotros lo podemos ver como extraño o como incivilizado. Otro ejemplo podría darse en el caso de la India, donde la vaca es algo sagrado para ellos. Y nosotros, ¿qué hacemos con la vaca? Regularmente los fines de semana compartimos un asado con la familia. Entonces ellos podrían vernos desde el punto de vista de una forma despreciada o incivilizada. Pongamos un ejemplo. Dice la pantalla: en el caso específico de Guatemala, la tendencia a elegir los valores y las costumbres del grupo en que uno ha nacido y ha sido educado se establece en centro y periferia. Se plasma claramente en términos sociales, culturales y geográficos. Este hecho es perceptible en Guatemala en la distinción entre espacios urbanos y rurales y la asimetría étnica y social vigente entre ambos espacios, generando cada uno normas infalibles de juicio y de valoración hasta el punto de vista de despreciar las conductas como incivilizadas. Este es un claro ejemplo de un obstáculo sociocultural que limita al investigador, denominado etnocentrismo. El segundo obstáculo sociocultural es la subjetividad. La teoría establece que quiere decir aquí la tendencia de juzgar los hechos observados y las situaciones que contemplamos tomando como base la emocionalidad y la afectividad. Esta emocionalidad y esta afectividad puede desviar o tergiversar el resultado de nuestra investigación, anteponiendo los sentimientos, ¿sí?,
lo cual nos permite desviarnos en el proceso de la investigación científica. A eso se le llama subjetividad. El tercer obstáculo sociocultural se va a denominar autoritarismo, y este es muy grave y delicado. Dice que el autoritarismo es la tendencia a aceptar como verdadera una afirmación, porque la ha dicho una persona y no por las razones, experimentos o investigación que le den validez. Un ejemplo claro de autoritarismo se pueden ver en las sectas que hay en Estados Unidos. En los últimos años han habido sectas que han hecho suicidio colectivo, y es porque el dirigente de la secta y los que siguen la secta hacen caso o aceptan esas afirmaciones como verídicas, sin que éstas sean puestas o puedan ser relacionadas con una parte científica. Entonces, los fieles, es el último caso que se acaba de dar en Estados Unidos. El pastor de la secta les dice que la destrucción del mundo viene pronto, y para librarnos de esa destrucción tenemos que limpiar nuestra alma del mundo terrenal para pasar purificados a un mundo espiritual, y los llama a hacer un suicidio colectivo. Y hemos visto que han habido suicidios de 30, 40, el más grande se dio en 1978 con 900 personas suicidadas, producto del autoritarismo, donde dice que aceptamos como verdad una afirmación porque la ha dicho esta persona y no por las razones científicas o el estudio que se debería hacer sobre la afirmación dada con anterioridad. Eso lo vamos a conocer como autoritarismo. El siguiente obstáculo sociocultural lo vamos a denominar dogmatismo, y es la tendencia a elegir fórmulas y expresan conocimientos en verdades indiscutibles al margen del estudio, de la crítica y de la discusión. Esto quiere decir que lo que se dice es, y no hay forma de discutir lo que se está planteando en determinado momento. Un ejemplo podemos dar que algunas religiones erigen fórmulas y expresan conocimientos como verdades indiscutibles. Dicen que los animales son sagrados y poseen una esencia perjudicial para el ser humano. Por eso es que la carne de res o la carne de cerdo no se puede comer. Esto está al margen de la discusión. Esto debe aceptarse como es, y a esto se le va a conocer, a este ejemplo se le va a conocer como dogmatismo. El siguiente obstáculo sociocultural es el impresionismo, y dice la teoría: consiste también en confundir experiencias transitorias con verdades comprobadas, afirmar de una clase de gente lo que únicamente nos consta de una persona. Cuando hablamos de impresionismo estamos generalizando y estamos tomando el todo, lo que realmente nos consta solo de un grupo o de una persona en específico. Un ejemplo, como lo tenemos en la pantalla, dice, un ejemplo gerencial dice: usted como director del Instituto de Investigaciones da lectura a uno de los informes presentados por sus investigadores. Y en una de las conclusiones se lee: todos los centroamericanos son inmigrantes indocumentados. Usted analiza y piensa que sacar una conclusión sobre todas las personas basándose en un cierto grupo de personas o confundir experiencias transitorias con verdades comprobadas es un obstáculo sociocultural que lleva por nombre impresionismo. Generalizar lo que nos consta únicamente de un grupo de personas. Estereotipos. La teoría establece: son imágenes no comprobadas que desde la infancia nos han sido formadas o hemos formado nosotros mismos respecto particularmente a grupos étnicos, culturales y nacionales. Es aquí donde nosotros tenemos imágenes desde la infancia y nos han dicho que ciertas clases, como por ejemplo asociamos a los negros como esclavos. Eso es un estereotipo y nos puede traer en realidad muchos problemas.
Otro estereotipo podría ser, como el ejemplo que tenemos en nuestra pantalla, la imagen comprobada desde nuestra infancia, que las mujeres son amas de casa y que deben hacerse cargo del cuidado de los niños y de los quehaceres del hogar, mientras que el hombre es el que debe salir a trabajar y proveer a la familia, es un estereotipo y es una formación propia generalizada e insubstanciada. No necesariamente debe de ser de esa forma. Sin embargo, desde niños hemos tenido esa imagen y lo formamos y lo traemos como un estereotipo. Y por último, tenemos el obstáculo sociocultural denominado especialismo. Y la teoría dice consiste en el proceso tácito o expreso de devaluar cualquier conocimiento que no esté dentro de nuestra área de la ciencia. Esto quiere decir que con el especialismo nosotros nos limitamos, porque cualquier otro conocimiento que no sea del área de la ciencia a la que nosotros nos dedicamos, lo despreciamos o simplemente no lo tomamos en cuenta. Esto nos limita el camino en el proceso de la investigación, en virtud que no nos permite evaluar diferentes puntos de vista o ver otras opciones que puedan venir de otras ciencias. Y es así como tenemos los obstáculos socioculturales que pueden limitar el proceso de la investigación y pueden limitar la búsqueda de esa verdad objetiva. El método científico. Para comprender el método científico lo vamos a dividir en 7 puntos. Eso nos ayudará en la comprensión del mismo y empezaremos con diagnosticar y averiguar qué es el método y para qué nos va a servir el método científico. Como punto número 2, vamos a ver la relación que tiene el método con la técnica. Como punto 3, vamos a ver cuáles son esas fases del método científico y cómo vamos a utilizarlas en el proceso del desarrollo de nuestra investigación. Como punto número 4, vamos a ver las características del método científico. Como punto número 5, vamos a ver esos aspectos importantes. Vamos a diagnosticar la importancia del método científico. Como punto 6, vamos a ver los procesos del método científico y los vamos a dividir en 2, en procesos operativos y en procesos lógicos. Y vamos a diagnosticar cada uno de ellos. Y para finalizar, vamos a conocer cuáles son esos métodos particulares. Así que acompáñame a ver qué es el método científico. El método. El método se define como la guía o el camino que el investigador va a utilizar para alcanzar ese objetivo. Se dice que el método va a estar implícito dentro de todo el proceso de la investigación. La teoría dice que se define como el medio de cognición. Esto quiere decir que la cognición es adquirir el conocimiento a través de los sentidos. Y el método es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia. O sea, nosotros podemos a través del método llevar ese objeto a nuestra mente para poder reproducirlo. El método se va a entender como la línea, como la guía, como el documento que yo voy a tener, que voy a desarrollar en todo el proceso de mi investigación. Esto quiere decir que van a estar enmarcados y enumerados los diferentes procesos para alcanzar los objetivos que yo deseo. El punto número 2, hablamos de la relación entre el método y la técnica. Y vamos a establecer 2 puntos importantes. Ya dijimos anteriormente que el método es la línea o la guía. Ahora la pregunta, ¿qué es una técnica? Pues la técnica es el conjunto de mecanismos y de máquinas y así también de sistemas que nos van a permitir recolectar la investigación. Esto con vistas de la producción de la misma. La técnica se va a entender como esa materia prima que va a abastecer nuestra investigación de la información que tiene la realidad para resolver la problemática planteada. Dentro de la técnica vamos a encontrar algo muy importante que son los instrumentos. Recordemos que la técnica es la forma de hacer algo, pero el instrumento va a ser la parte material que nos va a permitir ejecutar esa técnica. Por ejemplo, yo les puedo decir que nosotros vamos a tener una técnica denominada observación, pero esa técnica denominada observación va a tener un instrumento que se va a llamar boleta de observación.
Otra técnica que podemos tener nosotros como investigadores es la encuesta, pero el instrumento de la encuesta va a ser el cuestionario. Trayéndolo a un lenguaje más coloquial, las amas de casa tienen una técnica para hacer una receta de un pastel. Ok, cómo echar la harina, qué cantidad de leche, qué cantidad de azúcar, y todo eso es la técnica. Pero los instrumentos que van a utilizar van a ser los moldes, los sartenes, las cucharas y toda la parte material para poder ejecutar esa técnica. Entonces yo les podría decir, vamos a ver, ayúdenme. La técnica se llama entrevista. ¿Cuál es el instrumento de la entrevista? Correcto, la boleta de entrevista. Como punto número 3, vamos a ver las fases del método científico. Las fases del método científico las vamos a dividir en 3. La fase indagadora, la fase demostrativa y la fase expositiva. La fase indagadora, la teoría expresa que es la fase por medio de la cual se descubren nuevos procesos ya conocidos. En esta primera comprende los supuestos con base a las teorías, principios y leyes y que le dan su carácter científico. Estos principios o estos supuestos que nosotros vamos a encontrar se van a conocer como las hipótesis, porque en esta fase, que es la fase indagadora, vamos a plantear nuestras hipótesis generales y nuestras hipótesis específicas. Para entenderlo de una mejor manera, la fase indagadora va a ser el plan. Si nosotros tenemos un problema como científicos, o nosotros tenemos un problema como directores o como gerentes, nosotros tenemos que buscarle una solución. Para buscar esa solución nosotros tenemos que elaborar un plan. Ese plan va a ir enmarcado en la fase indagadora, en la cual vamos a plasmar nuestras hipótesis, nuestros objetivos, nuestras técnicas. Esa va a ser la planificación. Ojo, no la ejecución, va a ser la planificación. Luego de planificar y establecer nuestro plan estratégico, que en este caso va a ser el plan de investigación, vamos a pasar a la segunda fase del método científico, que se denomina fase demostrativa. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en esa fase demostrativa? Pues vamos a ejecutar todo lo que planificamos. Vamos a desarrollar todo lo que planifiqué o lo que puse en la fase anterior, que es la fase indagadora. Si yo dije en la fase indagadora que iba a realizar una entrevista, en la fase demostrativa la debo de realizar. Si yo plasmé en la fase indagadora que voy a realizar encuestas, pues en la fase demostrativa tengo que realizar esas encuestas y hacer el análisis de cada una de ellas. La teoría dice que la fase demostrativa, la cual permite efectuar la conexión racional entre los resultados adquiridos y la comprobación experimental de los mismos. O sea, en esta fase es donde vamos a experimentar. En esta se reafirma su carácter científico porque trata de la demostración de un conocimiento comprobado en la fase anterior, denominada desarrollo de la investigación. Luego que realizamos el desarrollo de nuestra investigación, vamos a pasar a una tercera y última fase, que es la fase expositiva. Y se preguntarán, ¿qué es la fase expositiva? La teoría dice y expresa en la cual se afinan los resultados que sirven de material a nuevas investigaciones y sirve para comunicar el conocimiento adquirido. Esto quiere decir que ustedes como investigadores, ustedes ya están integrados en grupos de trabajo. Tienen un tema de investigación. Con ese tema de investigación van a hacer un plan, que va a ser la fase indagadora. Todo lo que planifiquen lo van a desarrollar, que va a ser la fase demostrativa. Luego van a tener que integrar todos esos resultados y van a tener que presentar un informe gerencial. Van a tener que presentar un informe final. Ese informe final ustedes lo presentan, pero además de eso van a exponer los resultados. Van a exponer si las hipótesis fueron aprobadas o fueron rechazadas. Me van a indicar si adquirieron conocimiento y cómo fue que adquirieron ese conocimiento. Y así es como tenemos las tres fases del método científico: fase indagadora, fase demostrativa y fase expositiva. Las características del método. ¿Qué son las características?
Las características del método, vamos a tener la primera característica, es que su relación es indivisible con la teoría. Y es que no puede haber teoría sin método. ¿Por qué? Porque de la teoría me va a servir como base para poder formular esa cantidad de hipótesis que yo debo de plantear, en la cual vamos a darle las posibles soluciones a la problemática planteada. La segunda característica es que es el medio para alcanzar el objetivo. Y es el medio porque voy a tener la guía, voy a tener los pasos. Por eso se convierte en el medio. Permite reproducir en la conciencia el objeto que se estudia. Mire, ¿cómo es eso de reproducir en la conciencia el objeto que se estudia? Piensen en un carro, el carro de sus sueños. Llévenlo a la mente, ¿sí? Llévenlo y pónganlo en su mente. ¿Ya lo tienen? Ok. Eso es reproducir en la conciencia el objeto, solo que en este caso el método me va a permitir reproducir la problemática que estoy planteando. Entonces, esa es otra característica del método. O sea, cuando nosotros tenemos un problema, a veces venimos y pensamos y lo reproducimos en la mente para buscar esa solución. A eso se le llama permitir reproducir en la conciencia el objeto que se estudia. Dice que es objeto en relación al objeto estudiado. Es objeto porque es palpable. El método es, yo lo puedo ver, yo lo puedo tocar, porque es una serie de pasos que me va a servir en relación al objeto que yo estoy estudiando. Dice que la dialéctica es el medio universal científico del conocimiento. Recordemos que la dialéctica va a ser regida por 3 leyes. La primera ley se conoce como la ley de la unidad y lucha de contrarios, que es la médula de la dialéctica y es la que rige el eterno movimiento del mundo material. La segunda es la ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos. Debemos de tomar en cuenta 2 cosas. La materia no se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Yo tengo una hoja de papel y si yo la quemo, no voy a destruir esa hoja, simplemente la voy a transformar. Y se dice que la ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos me va a permitir pasar de un estadio A un estadio B. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar desarrollo. Muchas veces pasar de un estadio A un estadio B va a sufrir o va a tener como consecuencia la transformación de la materia. Y la última ley de la dialéctica es la ley de la negación de la negación. Lo nuevo sustituye a lo viejo, pero lo nuevo se vale de lo viejo para ser quien es el día de hoy. Es el vencimiento de lo nuevo por lo viejo. Yo puedo decir, bueno, yo tengo este teléfono celular y este teléfono celular va a salir un nuevo teléfono más moderno, pero ese teléfono nuevo se va a valer de este para ser quien es el día de hoy. Es el vencimiento de lo nuevo por lo viejo. Luego dice que el método científico posee sus propios principios, leyes y categorías y elabora hipótesis. Eso es lo fascinante, nos permite dar esas posibles soluciones a esa problemática. Y tiene un criterio de predicción. O sea, no es que seamos magos o brujos o algo así. Ustedes son los gerentes generales de una multinacional que necesita hacer una inversión en dólares. Ok, y necesitan hacer la inversión en 3 meses. ¿Qué es lo que deben de hacer? Deben de ir 1 o 2 años atrás a ver cómo es la fluctuación del dólar. Eso les va a permitir ubicarse en su presente y poder diagnosticar el futuro. Y por medio de ese análisis que van a hacer estadístico en media, moda, varianza, desviación estándar y van a aplicar los conceptos estadísticos y matemáticos, vamos a poder diagnosticar cómo va a estar el dólar en 2 o 3 meses. Y eso me va a permitir a mí o a ustedes como gerentes generales tomar una decisión y una decisión acertada y poder describir que si el dólar sube, pues la negociación no me conviene. Debo de esperar el momento adecuado para poder invertir. Y por eso es que tiene ese criterio de predicción. Luego, otra de las características es que es fáctico. ¿Y qué es fáctico? Es que se apoya en hechos, ¿sí? Que los hechos son la fuente de información. Trasciende los hechos. ¿Por qué? Porque el investigador va a problematizar esa situación que tiene y va a ir más allá. Y no se va a basar solo en las simples apariencias, sino que trata de conocer, comprender y explicar. Por eso dice que va a trascender los hechos. Luego vamos al punto número 5 y es por qué es importante el método científico.
Y la importancia del método científico radica en 6 elementos. El primer elemento es encontrar la verdad, pero una verdad objetiva, que no esté sesgada por aspectos externos que limiten al investigador o el desarrollo de su investigación. 2, dice que el método va a ser una guía, porque nos va a acompañar en todo el proceso de la investigación. 3, nos va a ayudar a resolver los problemas. 4, es un proceso porque está presente desde el inicio hasta el final. 5, me permite elaborar hipótesis, las posibles soluciones. Y 6, me ayuda a escoger el camino más corto. Por eso es importante el método científico. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de cómo es que funciona. Y veamos lo que dice la pantalla. Y dice: los científicos de la Universidad de Holanda descubrieron la vacuna contra el sarampión. En la segunda fase de su investigación les permitió establecer una conexión racional, en la cual establecieron resultados a través de la comprobación experimental, demostrando con ello sus conocimientos adquiridos. ¿Qué fase del método científico utilizaron? Vamos a ver, ayúdenme. Correcto, la respuesta es fase demostrativa. Eso es un caso en el cual podría venir alguna de las preguntas y ustedes deben de tener la capacidad de análisis para poderlo resolver. Procesos del método científico. Los procesos del método científico los vamos a dividir en dos, en los procesos operativos y los procesos lógicos. Los procesos operativos van a ser aquellos que van a tener una cantidad de elementos que al conjugarlos vamos a realizar un proceso. Los procesos operativos son la definición del problema. ¿Qué elementos integran la definición del problema? Unidades de análisis, límites temporales, límites espaciales y puntos de vista. Elaboración de las hipótesis es otro proceso operativo que conlleva unidades de análisis, variable independiente y variable dependiente. Comprobación de las hipótesis es otro proceso operativo, así como el desarrollo de las conclusiones y la aplicación de las conclusiones. Los procesos lógicos van a ser eminentemente mental, son procesos mentales. El primer proceso lógico se va a llamar análisis. Supongamos que yo tengo un elemento aquí, es un teléfono, y vamos a convertir ese teléfono en estos círculos para explicarlo mejor. El análisis es descomponer el todo en sus partes, ¿ok? El todo son todos los elementos que integran el teléfono, los vamos a poner por separado para poderlos estudiar. Luego vamos a tener otro proceso lógico que se va a llamar abstracción. Dice que la abstracción va a estudiar va a extraer mentalmente la parte esencial del todo. Ok, yo tengo este teléfono, pero la esencia de este teléfono pueden ser únicamente 2 elementos, ¿sí? Entonces yo voy a extraer únicamente esos 2 elementos para estudiarlos por separado de una forma más detallada o más intensa. Luego tenemos otro proceso lógico que es la deducción. Deducción va de lo general a lo particular. Luego tenemos el siguiente proceso que es la inducción, que parte de lo individual a lo general. Y ahí tenemos 4 procesos lógicos del método científico. Luego tenemos la comparación, que es un proceso mental mediante el cual se encuentran similitudes y o diferencias de los objetos. Entonces yo puedo comparar 2 objetos y poder sacar esas similitudes o diferencias. La síntesis es la conformación de un nuevo conocimiento. La conceptualización es una de las formas del pensamiento mediante la cual se entra en conocimiento de la esencia de los fenómenos y procesos y se generalizan los aspectos y características fundamentales de los mismos. Y por último tenemos la generalización. Generalizar es extraer esos elementos o características comunes de los objetos. Por ejemplo, yo tengo un lapicero y tengo este bote. Si yo quiero hacer generalización con esto, puedo decir que los dos son de plástico. Los dos son redondos. Los dos, lapiceros que tuvieron tapón, los dos podría decir que tienen un tapón, tienen un contenido interno y este tiene un contenido interno. A eso se le llama generalización. Y es así como tenemos un resumen del método científico. Y para el capítulo número 3, los invito a que vayan a su libro, peguen una lectura y un resumen de qué son las técnicas de investigación documental. Gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video tutorial.